Soy el profesor José Manuel Cariga Melgarejo y en primer lugar quiero darle gracias a Dios por la vida, por sus cuidados en estos momentos de pandemia. Ahora sí, seguimos con la estrategia Aprendo en casa. La semana 6 de lo que nos propone la estrategia Aprendo en casa, vamos a conocer un poquito más sobre la resolución de problemas de progresiones aritméticas, donde veremos la resolución de la aplicación de las fórmulas del término enésimo y la suma de los n términos de una progresión aritmética. Empezamos. La situación problemática que se nos presenta el día de hoy es pues la distancia recorrida por un ciclista. Un ciclista baja por una pendiente acelerando su bicicleta. En el primer segundo recorre 4 metros, en el siguiente segundo recorre 8 metros, en el tercero 12 metros y así sucesivamente. Ahí tenemos al ciclista que está bajando una pendiente y a partir de las situaciones responde. ¿Cuántos metros habrá recorrido durante 6 segundos? Llega hasta la parte baja de la pendiente en 12 segundos, encuentra la distancia recorrida. Vamos a ver la ejemplito de comprensión. Para ver esto, primero tenemos que entender nuestro problema. Un ciclista recorre el primer segundo 2 metros, con algo más sencillo, más simple. El siguiente segundo 4 metros y el tercero 6 metros. ¿Cuántos metros habrá recorrido el ciclista? Ojo, acá la diferencia. La cosa diferente es cuántos metros ha recorrido el tercer segundo el ciclista. A lo que nos preguntan cuántos metros habrá recorrido el ciclista. Quiere decir, metros que habrá recorrido el ciclista es la suma de estos. A ver, veamos con un ejemplo. Tenemos en el primer segundo, nos dice que recorre 2 metros. Segundo, nos dice que recorre 4 metros. En el tercer segundo, nos dice que recorre 6 metros. Analizando el ejemplito, podemos decir, en el tercer segundo último tramo del ciclista, recorre 6 metros. Esto contesta una pregunta como, ¿cuánto recorre el ciclista en el tercer segundo? Perfecto. Pero, ¿qué pasará si sumamos todo esto? Entonces, el ciclista recorre en los 3 segundos 12 metros. Ahí está, en los 3 segundos 12 metros. Esto contesta una pregunta como ¿cuántos metros habrá recorrido el ciclista durante 3 segundos? ¿No? Entonces, por ahí tenemos la situación. En el primer caso, usamos la siguiente fórmula. O sea, para hallar solo este tramo, el término enésimo. A n es igual, o sea, el término pedido es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. En el segundo caso podemos usar las siguientes fórmulas. La suma de los n términos es igual al primer término más el último término sobre 2 por número. O la fórmula que viene de esta fórmula al hacer el reemplazo a n, ¿no? Y nos queda la suma de términos es igual a 2 por el primer término más el número de términos menos 1 por la razón sobre 2 por n. En este caso vamos a ver nosotros con la primera fórmula. Eso también tiene que ver dependiendo de los datos que se tengan. Datos del gráfico. En el gráfico tenemos el primer término 2 metros, ahí está. En el primer segundo, 2 metros. En el tercer
término, o sea, 3 segundos, es igual a 6 metros. La razón es 2, porque va avanzando de 2 en 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, y nos piden la suma de los n términos. Con esta formulita quiero demostrarles que debe de salirnos igual que estos 12 metros. Ahí está, la suma de los n términos, la fórmula. Hacemos el reemplazo correspondiente. A1, 2, a n6 sobre 2 por n, el número de términos. Entonces los términos son 1, 2. Entonces por acá tenemos 8 entre 2 por 3. Pero 8 entre 2 es 4 y 4 por 3 es igual a 12. Viene a ser la suma de todo este. Entonces, ¿qué pasará? El resultado del segundo caso es 12 metros. Como podrán ver, con un ejemplo sencillo, nosotros estamos demostrando esta, esta pregunta. ¿Cuántos metros habrá recorrido el ciclista? ¿No? Ya nos hubiera dicho cuántos metros habrá recorrido el ciclista en el segundo 3, la cosa es diferente, metros, pero acá nos está hablando del recorrido del ciclista en forma. Por lo tanto, poder entender este problema, se ha tenido que hacer un ejemplito de comprensión para que podamos definir bien los casos del término enésimo y de la suma de términos. Ahora sí, volvemos a nuestra situación. Primero comprendemos el problema. Para comprender el problema, ¿qué hace? ¿No? Decimos, un ciclista baja por una pendiente, así. El primer segundo recorre 4 metros, el segundo segundo 2, recorre 8 metros, en el tercer segundo recorre 12 metros y así sucesivamente. Acá podemos ver que va avanzando de 4 en 4. Notamos que avanzan de 4 en 4, es una progresión aritmética. Interrogantes del problema. ¿Cuántos metros habrá recorrido durante 6 segundos? Primer interrogante. Llega hasta la parte baja de la pendiente en 12 segundos. Encuentra la distancia total recorrida. Y es justo dos situaciones para hacer el uso de nuestras fórmulas debidamente. Diseñamos una estrategia o plan. Primero, organizamos los datos en una tabla y gráfica. Segundo, verifico la razón si cumple para toda la sucesión. Tercero, determino la distancia en el segundo 6 y la distancia recorrida en 6 segundos. 4. Determino la distancia recorrida en el segundo 12 y luego la distancia recorrida en los 12 segundos. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos el diseño de una estrategia plan. Pasamos a la ejecución de la estrategia. Primera dice, organizamos los datos en una tabla y gráfica. Vamos a organizar estos datos en una tabla para un mejor entendimiento y una mejor comprensión del problema. Ahí tenemos segundos, distancia. Tenemos en el primer segundo hasta el sexto segundo, como dice el problema. ¿Cuántos metros habrá recorrido durante 6 segundos? Las distancias en el primer segundo, 4 metros, 8 metros, 12 metros y así sucesivamente. Ahora completamos a 16, 20 y 24. ¿Qué pasará? Ahí está la razón, siempre va a aumentar de 4 en 4, ¿no? Y ahora, para entender mucho mejor este
problema, vamos a hacer el gráfico de lo que el ciclista hace el recorrido correspondiente. Al ciclista, en el primer segundo dice de que recorre 4 metros. O sea, primer segundo 4 metros, el segundo es 8 metros, tercer segundo 12 metros, y así sucesivamente nuestro ciclista dando la pendiente, llegar al sexto segundo y que lo hace en 20, que recorre 24 metros en 6 segundos. Aquí podemos observarlo fácilmente tanto en la tabla como en el recorrido que podemos observar de este gráfico. Ahora ahí podemos observar la razón entre 4 en 4. Y decimos, aquí podemos observar que en el segundo 6, ¿cuántos metros recorre? A ver, ahí está, 24 metros. Y en el gráfico, igualito, 24 metros. ¿Qué cosa más podemos observar? Podemos darnos cuenta de cuántos metros recorre el ciclista. A ver, ¿cómo es eso? Listo, ahí está. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener esto? Sumar. Sumar cada uno de los términos correspondientes, ¿no? Para poder encontrar la distancia recorrida por el ciclista. Entonces, como ustedes podrán ver, son cuadros y gráficos bastante didácticos donde podemos entender cada una de las preguntas correspondientes. Pasamos a la ejecución de la estrategia 2. Verifico la razón. Cumple para toda la sucesión. R es igual a 8 menos 4, 20 menos 16. Y así, si restamos un número con su anterior, siempre vamos a obtener razón es 4. Siempre en las diferencias me sale 4, por lo tanto R es igual a 4. ¿Ah? La segunda ejecución de nuestra estrategia. Determino la distancia en el segundo 6 y la distancia recorrida en 6 segundos. Podemos observar en nuestro cuadro que ya lo tenemos realizado en el segmento anterior y por ahí distancia en el segundo 6 es 24 metros según utilizando la fórmula. Entonces, utilizando la fórmula también me debe de salir 24 metros. Para utilizar la fórmula tengo que plasmar los datos correspondientes, ¿no? Si mi fórmula es esta, a n igual a 1 más n menos 1 por r, ya tengo el a n por acá, ¿no? Esto va a ser motivo de lo que tengo que hallar. Tengo número de términos, o sea, la cantidad de segundos, n es igual a 6, más tengo el primer término, 4, ¿no? Y con estos datos son más que suficiente para poder hallar, que acá faltaba la razón ya lo tenemos acá también, que es 4. Ahora sí, vamos a hallar aplicando en la fórmula 1, 4, N6 y R4. Ahí está. Al hacer las operaciones, 6 menos 1, 5 por 4, 20 más 4, 24. Entonces, el término AN o el término 6 es 24, igual a lo que nos salió en el gráfico correspondiente. Tenemos la distancia recorrida en 6 segundos es la suma de cada uno de estas distancias, o sea, 4 más 8 más 12 más 16 más 20 más 24. Es, de repente en forma manual es sencillo de operar porque son cantidades pequeñas y los términos también son pequeños y por lo tanto
Manualmente me sale 84 metros suma. Y si aplicamos la fórmula, también me debe de salir lo mismo, 4 metros. Usando la fórmula, tenemos, conocemos primer término, conocemos el término enésimo, que es 24, ya lo tenemos hallado. Conocemos el número de términos, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Hacer los reemplazos correspondientes, 4 más 24 sobre 2 por 6. Tenemos 28 entre 2 por 6 y 28 entre 2 es 14. 14 por 6 es igual a 84 metros. Por ahí tenemos los resultados iguales. ¿Con qué finalidad se utiliza la fórmula? Con la finalidad de hallar esa suma en una forma más rápida y práctica. Porque si me dicen, por ejemplo, 20 términos, ¿no? O en 20 segundos, entonces cantidades se hacen más grandes y más dificultad para poder hacer la suma manual. Listo, son iguales. 4. Determino la distancia recorrida en el segundo 12 y luego la distancia recorrida en los 12 segundos. Veamos. Hallo la distancia recorrida en el segundo 12 aplicando la fórmula. Porque si no, hubiese tenido que hacer en mi tabla hasta 12 segundos, ir aumentándoles y luego hacer la suma correspondiente. Para simplificar todo eso, vamos a hacer la aplicación de nuestra fórmula del término enésimo. Es la distancia recorrida en el segundo 12, que es diferente a la distancia recorrida durante todo el tramo. Entonces, para ello, vamos a dar los datos. 1, 4, el primer término 4, n, la cantidad de segundos, 12, la razón 4, esperen, y tengo que hallar el término 2. Fórmula, ahí está, A1, 4, N12, R4. Por estos datos, 12 menos 1 es 11 por 4, más 4. Recuerden, sumas multiplicaciones. Por jerarquía, primero operamos la multiplicación. Entonces tenemos 4 más 44 a sub 12, el término que recorre en el segundo 12, o sea, los metros que recorre en el segundo 12 es de 48 metros. O sea, acá avanza y en el segundo 12 estará 48 metros. Perfecto. Como ya conocemos la distancia recorrida en el segundo 12, ¿no? 48 metros. Vamos a hallar la distancia recorrida en los 12 segundos, aplicando fórmula también. Entonces, la fórmula, datos, A1, 4, N12, el término 12 es 48, porque lo hemos hallado, y la suma de los términos. Por ahí vamos a tener que reemplazar estos datos. A1 es 4, a n es 48 sobre 2 por n, 12. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos 4 más 48, 52 entre 2 por 12. Entonces, Sn me sale 26 por 12, porque 52 entre 2, 26. 26 por 12 es 312 metros. Es decir, distancia recorrida en los 12 segundos es de 312 metros, como me dice en la respuesta correspondiente. Entonces, la primera fórmula me ha servido para conocer el término enésimo y poder aplicar esta fórmula. Pasamos a un segundo problema. Las 60 filas de un anfiteatro están distribuidas de la siguiente manera. Las primeras 12 filas conforman la zona VIP.
¿ah? Las siguientes 20 filas, zona preferencial, y las últimas 28 filas, zona general. La primera fila cuenta con 18 asientos. Ya está, la primera fila, entiende acá, la primera fila de asientos, 18 asientos. Segunda, la que viene con 20, tercera con 22 y sucesivamente. Teniendo en cuenta eso, nos preguntan, ¿cuántos asientos hay en la última fila de la zona general? O sea, me están preguntando por todo esto. ¿Cuántos asientos habrá aquí? Pregunta 2. ¿Cuántos asientos en total hay en la zona preferencial? Mm, y es diferente. Ojo, en la zona preferencial dijeron que hay 20 filas. O sea, acá hay 20 filas y en cada uno de ellos hay cantidades de asientos que tenemos que hallar y hacer la suma correspondiente para saber la cantidad de asientos que hay en esta zona. A ver, veamos. Comprendemos el problema. Elaboramos una tabla para una mejor comprensión. Listo. Ahí está. Vamos las filas del anfiteatro, la 1 hasta la 60, como manifiesta el problema, las 60 filas, ¿no? Los asientos. Primera fila, ¿cuántos asientos tiene? ¿No? Cuenta con 18 asientos. Ahí está la zona VIP, zona preferencial y zona general. En la primera fila de la zona VIP dice, hay 18 asientos, la segunda 20, la tercera 22 y así sucesivamente. Quiere decir que va avanzando de 2 en 2. Pero ojo, hay que tener en cuenta también por acá. Dicen, las primeras 12 filas conforman la zona VIP. Es decir, que desde la 1 hasta la 12 es zona VIP. Las siguientes 20 filas, la zona preferencial. Ah, eso quiere decir que desde la fila 13 a 32, 20 filas es la zona preferencial. Y las últimas 28 filas, o sea, desde la 33 hasta la 60, hay 28 filas, la zona general. Tenemos el término 12 y el término 60, porque son datos que vamos a necesitar para resolver nuestros problemas. También vamos a necesitar término 1, que va a ser con respecto a la zona preferencial, y el término 20 con respecto también a la zona preferencial, teniendo en cuenta solo esta partecita. No vayan a confundir de que este es el término 1. En sí, esto es de toda nuestra tabla, el término 1 es esto. Esto de acá es el término 13. Y esto de acá es el término 32, el término 33, el término 60. Pero para efectos, me está pidiendo el problema cuántos asientos en total hay en la zona preferencial, vamos a darlo como que esto es en la zona preferencial, es el término 1 y esto es el término 20. Diseñamos una estrategia o plan. En la tabla elaborada ubicamos los datos y aplicamos la fórmula del término enésimo para hallar la cantidad de asientos que hay en la última fila y en la zona general. O sea, esto. En la tabla elaborada ubicamos los datos y aplicamos la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética para hallar la cantidad total de asientos que hay en la zona preferencial.
Veamos ahora la ejecución de nuestro plan o estrategia. En la tabla 1 o en la tabla elaborada ubicamos los datos y aplicamos la fórmula del término enésimo para hallar la cantidad de asientos que hay en la última fila de la zona general. Ahí está nuestra tabla, los asientos, desde la fila 1 hasta la fila 60, términos 18, 20, 22, y sucesivamente van aumentando. Entonces nos piden hallar el término 60. ¿Cuántos asientos hay en esta fila? Nos están preguntando. Para eso tenemos la razón que va de 2 en 2, ¿no? Y vamos a obtener los datos correspondientes. En nuestros datos podemos decir A1, el primer término es 18, la razón es 2, el número de términos es 60, o sea, la cantidad de filas es 60, y tenemos que hallar el término enésimo. En este caso, el término enésimo es el término 60. ¿Cuánto es? No sabemos. Entonces aplicaremos la fórmula del término enésimo. Ahí lo tenemos, esto ya es muy conocido por ustedes. Y reemplazamos los datos correspondientes. 1,18, N60, R2. Ahí está. Primero resta 59 por 2. Ahora la multiplicación. Sale 118 más 18. Y el término 60, o sea, la fila 60, tiene 136. Lo que nos da la respuesta a nuestra primera interrogante. La cantidad de cientos que hay en la última fila de la zona general es de 136 a 100. Vamos a la ejecución de nuestra estrategia en el segundo punto. En la tabla elaborada ubicamos los datos y aplicamos la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética para hallar la cantidad total de asientos que hay en la zona preferencial. Pero para hacer todo esto, entender y ubicar algunos datos que nos faltan. Ahí tenemos la tabla desde la fila 1 hasta la fila 60, los asientos, pero los vamos a ubicar en la zona preferencial porque eso es materia de nuestra pregunta. En la zona preferencial vamos a tener 20 términos, quiere decir 20 filas de asientos, es desde la 13 hasta la fila 32. Tenemos nuestros datos, 18, 20, 22, los términos de las primeras filas, o sea, los asientos de las primeras filas, cuya razón es 2, ¿no? Y la zona general, como no nos interesa, vamos a desaparecerlo por el momento. Para aplicar la fórmula de la suma de términos, tenemos que conocer algunos datos, ¿no? Me están pidiendo el término 1 y el término último. Y yo estos no conozco, pero puedo conocerlo porque n sí ya lo conozco. Debemos conocer a 1 y a n de la zona preferencial. Ahí está. Entonces vamos a remitirnos en la tablita solo de la zona preferencial. Esta tablita ya diremos que A1 es la fila 13, a N es la fila 32, ¿no? Esto en la tabla que tenemos es la fila 13, ya lo dije en su principio, y el siguiente es la fila 32. Esto nos va a servir para que nosotros podamos hallar el término enésimo respecto a esta fila y el término enésimo con respecto a esta fila, y de esa forma podamos conocer a 1 y a n. Como no conocemos dichos datos, pero sabemos que la primera fila de la zona preferencial es la 13ª fila y la última fila de la zona preferencial es la 32ª fila del total, entonces hacer lo siguiente.
Hallamos la cantidad de asientos que hay en las filas 13 y 32, aplicando la fórmula del término enésimo. Aplicamos dos veces, primero para la fila 13 y luego para la fila 32. En ese sentido, vamos a dar los datos. A1 es 18, R es 2 y N es 13, por la 13. Y hallamos el término 13. Aplicando la fórmula, ahí obtenemos, dando los reemplazos correspondientes, nos sale de que el término 13 o la fila 13 tiene 42. Estoy haciendo en forma rápida porque esto ya son operaciones básicas y ya debemos de dominarlo. Ahora, para la fila 32, datos igualito, van a ser los mismos datos, pero ¿dónde cambia? La cantidad de filas, el número de filas. Acá me dijeron las filas 13 y fila 32. Perfecto. Entonces, el n es la 2 y hacemos el reemplazo correspondiente en nuestra fórmula y también lo único que cambia es n, 32, pero la fila 32 tiene 80 a 100. Perfecto. Conociendo estos dos datos, entonces ya podemos ir a nuestra tabla, completar los datos correspondientes. Diremos que en la zona preferencial, el primer término acá, que es el término o la fila 13, 32, y en la fila 32 hay 80 asientos. De esto, la cantidad de filas son 20, ¿no? Y la razón ya lo conocemos, que es de 2 en 2. Pero aunque eso no lo vamos a necesitar para la fórmula correspondiente, por eso es de que no lo estoy poniendo. La suma de los términos a1 más a n sobre 2 por n. Ahí está. Reemplazando datos. A1 42, a n 80 sobre 2 por la cantidad de filas. En este caso es 20. 42 más 80, 102 entre 2 por 20. Pero 102 entre 2 es 56. Multiplicado por 20 sale 1120 asientos. En la zona preferencial, ¿no? Toda esta zona contamos con 1120 asientos, ¿no? La primera fila hay 42 asientos, segunda fila, los subsiguientes, y así hasta la fila 20. Al sumar todos esos asientos, vamos a obtener 1120 asientos, ¿no? Lo que podemos decir, la cantidad de asientos que hay en la zona preferencial del anfiteatro es de 1120 asientos. Bueno, te reto a que tú halles la cantidad de asientos que hay en la zona VIP, zona general. Eso que quede como reto para ti. Bueno, creo que eso es todo por hoy y esperando que te sirva muchísimo todo lo que se te ha dado en esto y que las comparaciones correspondientes en las que siempre obtenemos las dudas, ¿no? De cuándo aplicar el término enésimo, cuándo aplicar el término enésimo y cuándo aplicar la fórmula de la suma de términos haya sido comprendida por usted. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención prestada.